¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Misterios al Atardecer. Soy Fernando Chapi Martínez. Quiero mandar saludos además a una radio virtual que tiene programación 24 horas del misterio allá en España, llamada Edenex, del amigo Alberto Guzmán. Van a ver en siguientes días una interesante entrevista que le hice. Ustedes pueden escuchar a Edenex descargándose la aplicación del mismo nombre, tal como suena Edenex, con X al final, ¿no? La radio del misterio, o pueden también escucharlo en edenex.es. Ahora sí, vamos a empezar con el tema enigmático del día de hoy. Más que enigmático, histórico. Y tengo aquí a una persona en línea desde la ciudad de Lima que ya había conversado con ella en la anterior ocasión, que es mi amiga Yuriko Ávalo, que es historiadora. ¿Qué tal, Yuriko? ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar, ya que tú eres historiadora, de algunos temas relacionados a cómo la ciudad va cambiando, las ciudades van cambiando con el paso del tiempo, y a veces las nuevas generaciones se olvidan de lo que hubo en tal o cual lugar y después terminan sorprendidos cuando reparan en lo que realmente existe o aún bajo tierra o existió en aquellos lugares, ¿no? Aquí en la selva, bueno, no hay muchos restos arqueológicos que se hayan descubierto, pero sí han habido algunas sorpresas interesantes. En cuanto a Puerto Maldonado, pues es una ciudad bastante joven, pero en tu caso, pues tú estás en Lima, ¿no? Que también es mi ciudad natal, y por ahí han habido interesantes sorpresas, ¿no? Últimamente han descubierto, tengo entendido, unas criptas y incluso azulejos en perfecto estado, un piso de cantos rodados de hace algunos siglos atrás. Y todo eso nos demuestra que bajo muchas ciudades, en este caso específico estaríamos hablando de la ciudad de Lima, hay todavía muchas cosas por descubrir. Sí, justo lo que comentabas. Bueno, el último descubrimiento que ahorita tenemos en la ciudad es sobre la cripta de Nuestra Señora de la Soledad, que, bueno, la iglesia de por sí de Nuestra Señora de la Soledad se remonta a 1669, ¿no? Pero según las investigaciones de esta cripta que se ha podido encontrar, datan de 1603. Entonces, más allá del tiempo que mantiene, lo que parece fascinante es que esta cripta forma parte de una veneración que todavía se profesa en Nuestra Señora de la Soledad, que es sobre el Cristo del Descendimiento. Y este Cristo del Descendimiento, que como les comento todavía sigue siendo devoción, mucho más en la Semana Santa aquí en Lima, ya tiene más de 400 años en la ciudad. En el 2019 cumplió 400 años, y es una escultura que todavía se puede ver dentro de esta capilla de la Soledad, ¿no? Uh-huh. Así es, este Cristo del Descendimiento creo que es una de esas imágenes que antes se estilaban más que ahora, que todo se ha simplificado, por decirlo menos. Me parece una imagen de estas articuladas. Correcto, sí, es un Cristo articulado que, bueno, puede mover las manos, puede mover los brazos y el cuello, ¿no? Que es una característica de una cuestión barroca también, ¿no? Para usar como un recurso visual, como un discurso de fe en estas procesiones, ¿no? Uh-huh. Creo que ahora ya ese Cristo del Descendimiento no sale en procesión, o sea, tiene un culto, pero me parece que ya no sale en procesión, ¿o sí? No estoy equivocado. Lo pueden visitar, pero en procesión creo que ya no sale. Sí. Creo que ya no sale. Uh-huh. Sí, bueno, también tantos años que tiene, ya merece cierto cuidado y conservación. Así es, exactamente. Y bueno, entonces tenemos que resulta que la capilla, bueno, sería la iglesia de la Soledad, es parte del conjunto de San Francisco. Era más antigua de lo que constaba o de lo que se creía, y dentro de lo que se ha encontrado hay un piso, hay varias cosas en realidad, tengo entendido. Hay un piso de cantos rodados que al parecer era muy típico en épocas anteriores y que está en perfecto estado, y también, aparte de los azulejos, lo que parecen ser las bases, por lo que estuve leyendo, de una especie como de antiguo muro, no sé si de protección o de delimitación,
O sea que antes no existía, al parecer, la plaza que ahora está ahí, la plaza famosa de San Francisco por las palomas, que la gente va y todo eso, sino que me parece que el espacio era menor o algo así. Y eso creo que lo quieren restaurar, lo quieren reconstruir, mejor dicho, algo así también estuve por ahí, estuve viendo al respecto. Justo esta roca que han encontrado de la base inicial de la Iglesia de la Soledad, que era muchísimo más amplio, y ya con las reformas, renovaciones que ha habido de este espacio, la iglesia se ha corrido un poco más atrás, pero pues, con estas excavaciones se ha encontrado de que era mucho más grande y que esta casa como efectivamente no existía, ¿no? Entonces, sí, hay un cambio urbano bastante claro y bueno, dentro de estas investigaciones que forman parte de este plan, ¿no?, que ha elaborado Lima para restaurar y para investigar esos espacios, ¿no? Uh-huh. Y la cripta incluso, o sea, muchos cuando buscan las fotos en internet encuentran pues solamente un espacio relativamente pequeño, es la entrada, pero dicen que esto continúa hasta debajo de la iglesia. Por eso yo digo que muchas veces no sabemos lo que hay bajo nuestros pies, porque justamente la gente ha estado ahí orando. Tengo entendido que es una de las pocas o quizá la única iglesia en Lima que todavía está dada al culto de la misa tridentina, y la gente ha estado ahí en quizá la iglesia más tradicional en cuanto a su culto en Lima, y no han sabido que debajo de ellos había una cripta sin identificar, ¿no? Esa es la de la primitiva iglesia de la Soledad. Qué interesante. ¿Y qué otros, digamos, casos como este recuerdas tú en la ciudad de Lima, digamos, de cambios de iglesias que ya no están, de callecitas incluso que ya no existen por los cambios urbanos de los siglos últimos? Puede ser el hospital en la capilla de San Andrés, que es una de las más antiguas de Sudamérica, que lamentablemente no está siendo observada para una restauración, una conservación, incluso siendo una de las más antiguas, y que data del siglo XVI incluso. Entonces, que incluso se dice que en este espacio ha habido momias incas, ¿no? Y que también se llevan a atender españoles pobres, ¿no? A mí me parece un espacio muy interesante que no está siendo observado y que lamentablemente está ahí sin el mayor cuidado por parte de la municipalidad, de esos las autoridades. Sí, de las autoridades estatales, y que no le están prestando atención. Otros espacios, en este caso naturales, que a mí me fascinan, los que quedan, los que van desapareciendo y los que ya desaparecieron también, son, por ejemplo, las lagunas, los riachuelos, los puquiales. Tengo una gran predilección por los puquiales. Y bueno, resulta que no es exactamente un puquial, creo que en realidad era una laguna formada por uno de estos canales prehispánicos, mal llamados ríos, que todavía cruzan Lima, ¿no?, como el Guatica, el Surco, en fin. Pero que una vez, ahí buscando información sobre la Quinta Jeren, ¿no?, que la visité hace un par de años, resulta que dicen que hasta tiempo relativamente reciente, no sé si los 80 o los 90, en una parte de los terrenos de la Quinta Jeren había una laguna, que de hecho la desecaron porque ya el agua estaba medio estancada, porque creo que el flujo del canal, no sé si el Guatica o algún otro, había cesado, entonces ya era más un foco infeccioso que una belleza a observar, ¿no? También algo estuve viendo respecto a... Y de esto hay fotos en algunas de estas páginas que tú también le has dado me gusta en Facebook, ¿no?, que hablan de cómo era la antigua Lima, etcétera, donde se ve que en lo que ahora es el campo de Marte, en el distrito de Jesús María, había también una especie de laguna, donde incluso la gente estaba ahí con sus botecitos, veraneando, y son espacios que se han perdido, ¿no? En este caso se secó y ahora, pues, la verdad, nunca me ha parecido que el campo de Marte esté adecuadamente... bien utilizado, ¿no?, aprovechado, en todo caso, adecuadamente aprovechado. ¿Conoces algún otro espacio natural que se haya perdido? Sea laguna, sea bosquecillo u otros, riachuelo, canal. Justo del caso que comentas del parque del Campo de Marte, este porque estuvo ubicado en medio del monumento de Lícaro, ¿verdad? Cerca. Que ahora es un módulo, claro. Claro. Y que a mí me parece fascinante porque es justo en medio de un monumento.
que claro, ahora como dices, ya es una cuestión más de donde pasan los automóviles, todo eso. Sí, así De es. un lugar, a ver, que se haya, o sea, que haya existido, bueno, por aquí, por la zona norte, donde yo vivo, sí hay todavía varios sociales, no he tenido la oportunidad de ir, pero sí he leído, está el Paseo de San Diego, que tiene buqueales, trapiches, que también tiene algunos ya para la parte norte de la ciudad. Que bueno, que la misma gente no, creo yo, por una cuestión de protección y de que no se llegue a ser tan, o sea, tan lleno de gente, por decirlo así, lo mantienen como que entre ellos, ¿no? Lo conocen como entre ellos, pero De ahí no sale. Sí, no se difunde mucho, es una cuestión de protección también. Sí, es lo mejor a veces. Sí, en verdad. Justamente también uno que sí hasta salió en las noticias, ¿no? Donde lo tratan a veces como la anécdota curiosa o jocosa, que no me parece que sea el tratamiento adecuado, es un puquial que está cerca del río Chillón en la zona de San Diego, que yo he querido ir, pero siempre se me ha pasado, no sé, pero que hasta ahora existe, está empequeñecido, está bastante cerca a este sitio arqueológico El Paraíso. Bueno, hay varios sitios arqueológicos por ahí, no Pampa de los Perros, y por ahí está, y la gente se baña y es, dicen, agua bastante pura. Si no me equivoco, también el físico Modesto Montoya, que estuvo investigando los puquiales en Lima, se dio un paso por ahí y vio el tema de las aguas, decía que estaban bastante bien. Sé que ha habido otros en la zona de Puente Piedra, creo que incluso en este sitio arqueológico Tamboinga, creo que está asociado a un puquial o un canal o algo de por ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay una estrecha relación entre esos espacios y los sociales, que si no se han investigado se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Y que ya nos quedan las imágenes solamente para conocerlo. ¿Y qué otro espacio así de cambio urbano, digamos, ya saliendo de lo natural o seminatural y quizá volviendo al tema de las iglesias, o si lo prefieres, de calles, ya de propiamente temas urbanos, recuerdas? ¿De cuál quisieras hablar? Los cambios urbanos en Lima, sobre todo, han sido parte de proyectos políticos. Esa es una realidad. Y se han dejado de lado espacios que eran coloniales, republicanos, para poder hacer esas ampliaciones. Una es el Alfonso Ugarte, Paseo de la República, el mismo Plaza San Martín, La Colmena. Y bueno, una de las iglesias que se ha perdido tocando estos los cambios es el de los desamparados. Claro, la que estaba atrás de lo que ahora es Palacio de Gobierno. Claro, que ahora se ha convertido en la escuela de literatura, ¿no? Sí, bueno, primero creo que era, no sé si eso era la estación del tren, algo así, del ferrocarril. Sí, que lo han retomado ahora y algunos trenes sí siguen saliendo hacia el centro de la ciudad, según Cádiz. Sí, es cierto. Y también se han perdido otras iglesias, por ejemplo, donde ahora está el centro comercial El Hueco. No recuerdo si se llamaba Santa Teresa o Santo Tomás, pero era un santo o santa con T. Que también ahí había una que creo que algo leí de que lo habían demolido con la excusa del progreso, ¿no? Que es la excusa típica, para hacer un edificio gemelo al que está al frente, que en su tiempo fue Ministerio de Educación. Y al final no sé qué ocurrió, las bases no eran buenas o algo por el estilo y dejaron un hueco. Y al final se metieron ahí, ya lo compraron los vendedores y por eso es que es el centro comercial El Hueco, ¿no? Porque tienes que bajar varias gradas porque eso estaba ocupado por los cimientos de la antigua iglesia y también creo que había otra más en lo que ahora es la Plaza del Congreso y también la destruyeron por el tema de para ampliar el Congreso. Yo no sé qué criterios tienen muchas autoridades respecto a lo que es el progreso y después se están lamentando de que no hay suficientes, lo que les interesa no es dinero, atracciones turísticas para poder presentarlas de cara al resto del mundo, en fin, ¿no? Cuando son ellos mismos los que por su desidia o directamente por su actuar están terminando con lo que hay, ¿no? Sí, justo una iglesia que también se perdió de esa forma es la de la Concepción, la que está en Abancay, que si bien, está en toda la esquina de Abancay, no me acuerdo la avenida que lo cruza,
pero, o sea, está una cierta parte de la iglesia, pero toda la parte donde venden los vestidos, creo que es la Galería Concepción, creo que Sí, lleva el mismo nombre, sí. también era parte de la iglesia, que bueno, por esa ampliación de Abancay y este centro comercial, pues, se tuvo que demoler la iglesia, parte de la iglesia y hacer esas ampliaciones, ¿no? Ujú. Me parece que ahora solo queda la fachada, que está apuntalada, está con andamios hace años y no se la han dejado ahí, creo, como muestra del pasado, porque yo pensaba que era una iglesia cerrada hasta que un día la observé bien y dije, oye, pero esta iglesia no tiene fondo, porque se está la fachada, pero inmediatamente ahí empieza todo este sitio de donde venden los vestidos de novias, las galerías Concepción, que son los ex claustros, ¿no? Entonces, es una iglesia solamente de figuritas, ¿no? Eso ya no existe. Es una cáscara. Es una cáscara, nunca mejor dicho. Eso es. Y también lo otro fue cuando seccionaron para abrir, como tú dices, la avenida Bancay, seccionaron todo el conjunto de San Francisco y al final tú ves que, por ejemplo, ahí hay una comisaría y la propia comisaría todavía tiene bajo la pintura ahí los arcos de lo que habían sido, me imagino, algún patio interior o claustros o sabe Dios qué, ¿no? Y al otro lado de la avenida sí hay todavía una capilla, me parece que es de los franciscanos terciarios, no me acuerdo bien el nombre, pero o sea, está dividida totalmente por el cruce de la avenida, ¿no? Y así han habido muchas avenidas que han terminado acabando con iglesias o plazas, que se han construido la Plaza San Martín, que antes allí estaba, si no me equivoco, era el Monasterio de la Encarnación. Claro, se remodela con esto del centenario de la independencia en la época de la Elía, que sí se pierde, e incluso ahí pasaba también el tranvía, el tranvía, no recuerdo bien, y ahí era una de las estaciones. Sí, incluso con esta remodelación que se hizo del mismo Plaza San Martín, por eso es que se nota de que hay estas como escaleras para subir son desiguales. ¿Cierto, no? No había reparado en ese detalle. La plaza hay una parte donde está como hundida respecto al nivel de la calle. Sí. Sí, se utilizaron los materiales de la iglesia, los restos del tranvía que te comento, para poder hacer el suelo, entonces por eso está un poco, está desigual, no un poco, está desigual. Mira, no había reparado en ello, dato interesante. Y allá por donde tú vives, por Lima Norte, que obviamente ha cambiado muchísimo, no hablemos ya de los últimos 20 años, sino incluso desde hace 50 años, cuando uno ve esas fotos del Servicio Aerofotográfico Nacional, que te muestran pues sitios arqueológicos ya desaparecidos. Esto es extensivo, por supuesto, a todo lo que actualmente es Lima, ¿no? Pero centrándonos en Lima Norte, o sea, se ve que antes había pues haciendas, riachuelos, todo un paisaje que si nos transportáramos en el tiempo no reconoceríamos, pero en lo más mínimo, sentiríamos que estamos en cualquier otro lugar. Pero ¿cuáles son los cambios ahí en Lima Norte que tú más has observado, que juzgas que son los más importantes quizás de los últimos tiempos? La remodelación, lo que pasa es que si bien es cierto yo vivo en Lima Norte, no es que he pasado mucho tiempo tampoco en Lima Norte, más he estado insertado en Lima, pero los cambios que yo he podido ver, estas extensiones de tierra, más conocidas como chacras, que están dejando de existir, que incluso habían en las mismas avenidas, ahora con estas extensiones inmobiliarias han empezado a colocar en los espacios y se van perdiendo este tipo de espacios verdes, ¿no? De la ciudad, los biohuertos que también teníamos por el lado de la segunda entrada de Cruz, por ejemplo. Sí, muy lamentable, eso ocurrió hace poco, hace menos de 2 años. Sí, y incluso ya, hace tiempo, no sé cuándo habrá sido la última vez que pasaste por aquí, pero ahora ya está más cercado, incluso hay una inmobiliaria que ya está haciendo espacios. Claro, entonces sí hay un cambio que también responde a un aspecto comercial, ¿no? Un aspecto económico, que ya van remodelando ciertos espacios. Sí, ahí lotizan lo que se pueda lotizar y las autoridades
Incluso está pasando en distritos como Barranco, bueno, y no pueden lotizar porque está totalmente urbanizado, pero lo que sí hacen es, ha habido casos donde se han apropiado de zonas que eran públicas, en los acantilados, ha habido casos en los que, o sea, supuestas casas que son muy antiguas, muy bonitas y están como patrimonio, las venden para hacer edificios ratonera, como yo les digo, y las autoridades no hacen nada, ¿no? O sea, como hay dinero de por medio, miran hacia el mar, nunca mejor dicho. Eso sí es algo que está ocurriendo ahora último, ¿no? También hay otro tema que lo estábamos conversando a días atrás y que lo íbamos a tratar ahora, que es el de los monumentos, ¿no? Que de eso sí tú has incluso escrito un artículo bien interesante. Porque, a ver amigos, los que estén escuchando, aquí en Puerto Maldonado pues no hay demasiados monumentos en el sentido de estatuas, bustos. Hay algunos que están cerca del río Madre de Dios, ahí por el malecón, ¿no? Por donde está la capitanía del puerto y todo ello. Y también por ahí hay, por ejemplo, que no serían exactamente monumentos, pero son unas representaciones de la fauna de la región, el óvalo de los otorongos, y más allá está también el óvalo del águila, ¿no? Que muestra un águila ahí a punto de devorar a un mono, ¿no? Representaciones muy, muy interesantes, pero incluso las pocas que hay, y también es válido para otras ciudades donde hay más monumentos, son principalmente de varones ilustres, o tenidos por ilustres, o héroes masculinos, pero hay una subrepresentación de lo que vendría siendo el papel de la mujer, como también en el caso de varones, el papel, digamos, del varón común del día a día, que también puede ser un héroe con su profesión, ¿no? O con su labor que realice. Y tú has hecho una investigación sobre esto y un artículo muy interesante, concretamente respecto a lo poco representada que está la mujer en los monumentos de nuestro país. Sí, sí, así es. Bueno, mi investigación la basé en el espacio del Centro Histórico de Lima sobre la representación de la mujer, bueno, esculturas, monumentos, y lo poco que han tenido importancia en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el levantamiento de información que hice, solamente he encontrado 5 monumentos, en este artículo solamente hablo de 3, y uno que es fuera del centro histórico, que es en el distrito de Villa El Salvador. Y es interesante ver cómo, bien lo que dices, ¿no? O sea, si bien hay una representación de héroes, de otro tipo de conmemoración, también es importante darle nombre a mujeres que han tenido un aspecto importante en la ciudad, pero que no son reconocidas. Por ejemplo, el caso de María Lau, detenido Quesada, es más, tiene un monumento en Lima, sí, si bien es cierto, pero tiene un monumento más como representación de esposa, porque el caso de ella es que, bueno, su esposo, Emilio Quesada, que era director del comercio, es atacado por un militante artista y termina matándolo a los dos, pero antes de que fallezca María Lau defiende a su esposo, obviamente es un momento especial de defenderse de la muerte. Claro. Y en esta representación de la cultura que tiene, la reconocen como una esposa abnegada, defensora del matrimonio, un ejemplo seguido. Entonces no es que ella tenga una voz propia, sino que es reconocida por el esposo. Claro, es la señora de, la esposa de, como antes que se solía usar eso de, por ejemplo, que si el esposo era, no sé, Rodríguez, era la señora de Rodríguez, pero no tenía identidad como, por decir, señora María. Ajá, exacto, así es. Claro, entonces, este monumento es un referente, por ejemplo, de esposa, de matrimonio, de familia. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es el de una representante política, o sea, no me acuerdo el nombre, que nos representa en una misa panamericana de la ciudad, que bueno, que está ligado con la OEA. Y bueno, esta representación es de una mujer política, por decirlo así, que ayudó dentro de sus investigaciones a conseguir el voto de la mujer. Y bueno, otro ejemplo que también investigué fue el de la cuna, con ella ayudó mucho de la cuna de los niños, María, no recuerdo el nombre, me va a hacer. Bueno, la idea aquí es que
más allá de representar a mujeres que acompañan un esposo, en este caso una cuestión política o como apoyo social, es tener referentes femeninos en la ciudad. Entonces, creo que este tipo de referentes nos ayuda no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en sí y a futuras generaciones a entender de que también forman parte del proceso histórico de construir una ciudad, de construir una nación. Y es importante darle un espacio, ¿no? Y que estos monumentos sean reconocidos. Ahora, hay muchísimo más que investigar, sí, es cierto, hay mujeres que merecen tener un monumento en la ciudad y que no lo tienen, pero creo que es un buen avance en las investigaciones para poder darle nombre a mujeres que han estado silenciadas en la historia, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta, también creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, es que si hay una figura femenina que está por todos lados, literalmente por todos lados, es la de la Virgen María. O sea, no es una mujer de nuestros tiempos, es una mujer de la Palestina del siglo I, a la que muchos veneran, que bueno, la mayor parte de nuestro país es creyente, yo me incluyo, sé que tú también, bueno, estoy dentro de la órbita del cristianismo igual, y sin embargo sí hay muchas representaciones de la Virgen María en todas sus advocaciones, incluso cuando tú llegas, por ejemplo, a Chilca, ahí lo primero que te recibe es una inmensa imagen. También hay otra en la ruta de la Néstor Gambetta en el Callao, de la Virgen con el niño, ¿no? En la altura de Carmen de la Legua. Hay estatuas por aquí, no hay distritos sin una estatua o grutitas de la Virgen María, y en mucha menor medida, pero también de Santa Rosa de Lima, ¿no? Son esas dos figuras omnipresentes en la ciudad y también en otras ciudades, e incluso fuera del Perú. O sea, pero bueno, ¿qué opinión te merece esto? Que esta representación sea, a diferencia de la de mujeres, digamos, más actuales y sin ese halo religioso, sean tan abundantes, ¿no? Bueno, de por sí el Perú es un país bastante católico. Creo que por eso es que tiene mayor representación en este tipo de santas, de santos en la ciudad. Seguimos siendo un espacio que se guía mucho de lo visual. Y creo que este tipo de monumentos, de esculturas de santas, de vírgenes, es también por una cuestión de conservar la fe. Estas asociaciones familiares también creo que tienen mucho que ver para que se elijan ciertas esculturas, porque ojo que estas cosas no se hacen con cuestiones municipales, se pueden hacer dentro de un parque y es una organización vecinal que lo puede hacer. Entonces, es una cuestión más de organización de vecinos, y es por una cuestión católica. El país, como que yo, es demasiado católico y es algo que todavía vamos a seguir arrastrando por buen tiempo, ¿no? ¿Alguna reflexión final que quisieras hacer respecto al tema de los monumentos, en este caso de la representación, digamos, de quiénes se representan y quiénes deberían ser representados, ya sea en razón de su heroicidad o en razón de cualquier otro factor, incluso de factores de género? Según tú, qué grupos o qué personas o personajes, incluso individuales, deberían estar, o colectivos, profesiones, en fin, deberían estar mejor representados desde tu punto de vista? A ver, para empezar, creo que hay que tener claro que las representaciones siempre se hacen por cuestiones políticas, por cuestiones de Estado. Y muchas cuestiones políticas han estado encabezadas por varones. Es por eso que podría explicarse de alguna otra forma de que haya tantos héroes en la ciudad y sobre todo en representaciones de varones más que de mujeres. Ahora, ¿quién decide quién se representa y quién no? También lo hace el Estado. Pero creo que es importante que en este aspecto la participación ciudadana, la organización, tipo de organizaciones, alcen su voz y también exijan sentirse representados en estos espacios. Entonces, por ejemplo, ahorita hay mucha discusión con esto del Cristóbal Colón. Ajá, justo ya que estamos a 2 días del 12 de octubre. Sí, que ya estamos cerquísima. Entonces hay mucha discusión de
si seguimos manteniendo estos monumentos que en algún momento se hicieron para representar a un personaje como puntualmente Cristóbal Colón, y que ahora en estas generaciones ya ni siquiera lo quieren ver, se lo quieren traer abajo, como ya digo. Bueno, son grupos muy puntuales, pero también muy bulliciosos los que se lo quieren tirar abajo. Por ejemplo, yo no me lo quiero tirar abajo. Si alguien no quiere esa estatua, me la da, yo la pongo en mi casa. O sea, es tan sencillo como eso, porque es parte de la historia. Sí, justamente eso voy. O sea, hay personas que se han representado, pero que, o sea, por cuestiones de grupos que no están de acuerdo, por decirlo así, porque hay mucha gente que lo puede opinar en redes sociales, pero ni siquiera se atreve a ir a bajárselo. Lamentablemente muchas personas que se suben en las redes sociales. Yo creo que la cuestión aquí es mantener este tipo de monumentos. Seguimos hablando del Festival del Colón, por ejemplo, mantenerlos, y no solamente por nosotros, sino también por generaciones futuras. Ahora, si sufren algún daño, si sufren, no sé, alguna decastración o algún no sé, algo de que los derrumben, o los derrumban, yo creo que este tipo de expresiones sí se deben quedar, deben mantenerse, porque también son expresiones de un tiempo y de una generación. Entonces, hay generaciones que ahorita, por decirlo así, aborrecen este tipo de monumentos, pero generaciones futuras o pasadas no lo hicieron. Entonces, es una cronología del monumento. Entonces, mantener... Cronología del monumento, me ha gustado. A mí me parece interesante mantenerlo. Se puede decir mucho de los monumentos, en ese aspecto unos estarán de acuerdo, otros no, pero mantener este tipo de espacios para mí me parece innecesario, porque no podemos borrar la historia simplemente porque no nos gusta y hacer que la gente no lo recuerde. Sí. No, cada uno tiene un comentario, y un monumento es un aspecto artístico que está libre de albedrío, o sea, sentirse identificado o no. Ahora, en cuestiones de monumentos de mujeres, yo creo que más allá de representación de mujeres, que sí nos falta, creo que nos falta representación de personas en general. O sea, no quiero solamente pensar de que acá es una cuestión de género y me voy hacia el lado de mujeres. No, creo que existe una representación en general. Por ejemplo, no sé, identificarme con el campesino, con la barrendera. Hay mucha representación. Los monumentos que hay en las ciudades son de personas de clase social alta, por decirlo así. Es como ricos que encargaron que a otros ricos que ellos admiraban los pusieran ahí. O también un tema incluso racial, ¿no? Porque, por ejemplo, no veo que haya muchas representaciones de afroperuanos, que también los ha habido notables, o de indígenas, y todos están ahí como un patrón, e incluso dicen y eso también pasa en retratos, dicen, ¿no? Leí hace mucho sobre el retrato que tenemos de don José de San Martín, ¿no? Que estaba blanqueado, porque en realidad él tenía la tez un tanto más bronceada, por así decirlo, ¿no? Y cosas así que ocurren. Entonces también, incluso hasta en la forma de representar, hay todo un tema detrás. Sí, claro que sí. Entonces, como te digo, no solamente es qué es lo que nos falta, sino también cómo lo representamos y hacia quién nos queremos representar. Entonces, creo que debe ser una mirada muchísimo más amplia, qué es lo que nos falta. Justo hace poco creo que Vizcarra incluso ha inaugurado un monumento sobre policía, sobre una campesina y una enfermera, creo, en este contexto del COVID. Genial. Entonces, a mí me parece interesante porque las generaciones y los niños de ahora se verán identificados, y es parte de un proceso que ha pasado en la ciudad, ¿no? Que, bueno, lamentablemente es mundial, pero se van a sentir identificados, ¿no? Y vendrán así generaciones y saldrán otro tipo de aspectos que la ciudad necesitará representar. Y creo que es importante escuchar, ¿no? Escuchar tanto a la ciudadanía, escuchar a los colectivos, y poder consensuar en este caso con las municipalidades y con el mismo Estado, ¿no? Así es. Algo que fue muy sonado años atrás en Lima fue cuando el exalcalde Castañeda Alosio hizo, por un tema populista me imagino, porque no lo veo indigenista,
y además es descendiente de españoles e italianos, cuando irónicamente él fue el que hizo cabalgar a Francisco Pizarro desde lo que actualmente llaman Plaza Perú hasta el Parque de la Muralla, ¿no? Lo mandó al exilio junto al río, al lado de las murallas de la antigua ciudad, de lo que queda de las mismas. Y que esto concitó pues la atención de la prensa en esos años y todos le lanzaban vivas, y obviamente fue un tema político porque después ya sabemos que, bueno, yo no soy de los que satanizan a Castañeda, creo que hizo cosas interesantes y buenas, pero también hubo cosas pero que ya todos las conocen, ¿no? Y que no era. Entonces había todo un manejo político, como bien dices. Y otra cuestión es, ya que hemos llegado al tema del 12 de octubre, ¿cómo juzgas tú este episodio? Porque hay quienes en redes están con el tema de, vi una publicación en Ciudad de México de un colective, en fin, que decía que instaban a que derrumben la estatua de Colón que está en Ciudad de México, una cosa así. Mientras tengo que entendido que en Puerto Rico es donde lo ven totalmente distinto y habían construido justamente no hace tanto una gran estatua de Colón, algo así. Entonces hay distintas maneras de verlo. En Chile han derribado una estatua, por ejemplo, del conquistador Pedro de Valdivia. Hay una serie de cosas que también están llegando, de repente no tan fuertes, pero ya se escuchan por acá los discursos, con el tema de que los españoles supuestamente cometieron un genocidio, con el tema de que Cristóbal Colón, o sea, algo que a mí me hizo reír por no llorar, ¿no? Que una persona, por decir así, de pocas luces, sobre todo en conocimiento histórico, había puesto y no era cualquiera, era en un medio de información en internet, que Cristóbal Colón vino y cometió un genocidio en América de indígenas y de personas africanas, ¿no? Cuando evidentemente al momento que él llegó no habían africanos aquí. O sea, para que veamos el tipo de cosas que se dicen, pero tú como historiadora, ¿cuál sería, digamos, tu valoración de esta fecha, esta conmemoración del 12 de octubre, ¿no? Bueno, el 12 de octubre siempre va a ser una fecha que va a ser muy debatida, tanto desde la visión nosotros como Latinoamérica y otro aspecto como el español. Yo creo que este tipo de sucesos forman parte de procesos históricos. O sea, tuvieron que ocurrir como ocurrieron. O sea, porque era el momento histórico, no se presentaba de otra forma. Además, no podemos hablar de decir no, que no debe ser así o este tipo de persona no debe actuar de esa forma, ¿no? Estaríamos calificando en todo caso desde un tiempo presente hacia un pasado que ya no se puede cambiar. Entonces, en ese aspecto seríamos muy subjetivos. Creo que la historia hay que verla con los ojos del pasado y en este caso era el proceso histórico que se estaba pasando. Ahora, justo lo que comentabas de estos, que se está llamando mucho a derribar esos monumentos, que se estaba leyendo ya temprano, de que en Valladolid, en España, también van a hacer como que una vigilia para que no se derrumben a Colón, que tienen un monumento allá. Entonces, es interesante en el caso español cómo también, a pesar de que Colón está muy ligado a España con esto de la conquista, como también hay esta idea de derrumbarlo, ¿no? Entonces no es solamente como que la gente en Latinoamérica está cansada de este tipo de representaciones, también las hay por el otro lado del mundo. Entonces es una decisión compartida, pero como creo yo, este tipo de eventos no nos favorecen nada a tapar este tipo de historia. Yo creo que se debe mantener y tener, o sea, como respetarlo como parte del proceso histórico que fue, que pasó y que nos ha hecho llegar a lo que somos ahora. Yo creo que también hay un tema de lucha ideológica, porque, o sea, uno se pregunta derriban el monumento a tal o cual, llámese conquistador, descubridor o pseudo descubridor, lo que fuera, pero la pregunta es primero, ¿quiénes lo derriban? Que para mí tienen
digamos, un perfil ideológico bastante concreto, incluso en España. Y la cuestión es qué proponen ellos erigir a cambio de, o sea, para ellos qué les parece importante, notable, destacable, ¿no? O sea, no es solamente derribar por derribar, sino es derribar para que ellos también después pongan el monumento a no sé qué, para tampoco no ser muy lengua larga, ¿no? Pero, o sea, es todo un tema, no es simplemente votar por votar, es votar porque yo pienso que después quieren reemplazarlo, ¿no? Aquí un monumento que espero conocerlo, en algún momento es una estatua que está en Lamas, si no me equivoco, allá en la entrada de la selva norte, por San Martín, que muestra a un nativo de hace ya 400 y tantos años, dándose un apretón de manos con un conquistador español. Está, según me dice un amigo que conoce el lugar, en plena plaza del pueblo, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque ellos, y también me he topado con algo así, conversando con personas de otras regiones, que guardan el recuerdo de que, o sea, más allá de este discurso oficial que hay de que como que todos fuésemos descendientes de los incas y todo esto, como en México también se maneja como si todo México fuera azteca, toda esta mentira, ellos recuerdan que son en realidad descendientes de etnias que fueron conquistadas y muchas veces de la peor manera por los incas y que se aliaron con los españoles para deshacerse de los incas. Claro, después también los españoles les cayeron encima, pero vamos a que se liberaron del problema que tenían en ese momento, ¿no? Y ya se convirtieron al cristianismo y todo esto. Entonces también están surgiendo, por lo que veo, grupos de corte, vamos a decir así, que ponen en entredicho lo que se ha estado enseñando desde hace poco, la forma de enseñar la historia del proceso de conquista y todo esto en nuestros países, ¿no? Movimientos no necesariamente de corte hispanista, aunque también, sino digamos más mesurados en cuanto a valorar cada cosa de acuerdo al tiempo, ¿no? Ni los incas eran perfectos, ni héroes, ni eran una sociedad donde, como dicen, que no existían las diferencias de género, que todo se permitía, no era ni un paraíso en la tierra, ni tampoco era un infierno, y lo mismo los españoles cuando vinieron acá, tampoco eran unos ángeles de Dios, pero tampoco eran pues lo peor que pudo haberle pasado a la humanidad, ¿no? Sí, claro, como bien dices, es parte del momento histórico, es parte de ese espacio, de ese tiempo que les tocó pasar, que se creó estos procesos, y no podemos juzgar a partir de los hechos del presente. A mí me parece bastante atrevido y subjetivo hacerlo, porque cada proceso responde a ese tiempo y a ese espacio y a los factores que estuvieron en ese momento, ¿no? Es muy fácil decir que no debió ser o que debió ser de otra forma, o que debemos conmemorar o no, cuando las circunstancias eran otras, definitivamente. Así es, porque hay otros que dicen, no, mejor hubieran llegado los ingleses, o los turcos, o los árabes, ya quiero ver cómo estaríamos en ese caso, ¿no? Pero, si es que estaríamos, porque también, por ejemplo, algo que leía no hace tanto es que incluso el Imperio Otomano tuvo algunos intereses de cruzar el Atlántico, que justamente no lo logró porque en medio estaba los estados de la península itálica y estaba curiosamente Marruecos, a pesar que también era islámico, y Portugal y España, y ellos incluso hablaban ya de formar el vilayato de las Antillas y todo. Al final, como digo, nunca lo lograron, pero supongo que si los musulmanes otomanos hubiesen llegado a América y hubiesen sido los conquistadores de aquí, no nos hubiera ido mucho mejor que actualmente les va a los kurdos, por ejemplo, o lo que les pasó a los armenios, griegos pónticos y otros que vivieron bajo digamos, el dominio otomano, ¿no? Así que tampoco es que nos hubiera ido perfecto. Y si nos conquistaban los ingleses, peor todavía, si cabe, ¿no? Sí, a mí me parece bien curioso porque en este caso la queja no sería por qué nos conquistaron, sino quién nos conquistó. Exacto. Es también bastante subjetivo en ese aspecto, ¿no? O sea, permites que te conquisten, ¿ok? Pero no me gusta quién me conquistó, por decirlo así, ¿no? Sí, es todo un debate que a veces falta bastante investigación por parte de la academia, en todo caso, para que llegue este tipo de aspectos y que sean más conocidos, ¿no? Pero finalmente en las redes sociales también se lee todo. Así que no hay que olvidar eso. Sí, eso es verdad.